Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Felicitaciones. Gracias. Algunos estamos He contentos. aprendido el artículo 45, partícipe necesario. Está bien. ¿De dónde? ¿Qué lado? ¿El secundario o el primario? No, primario, porque nos hubiéramos contenido y no ganarle a Racing. Primario, muy bien. Fue infartante los últimos 10 minutos, pero bueno, a alguno le tenía que tocar. Bueno, ¿cómo estamos? Somos 12 nada más, 11. Esperamos 5 minutitos más por si alguno entra más tarde. 11. Ahora nos conectamos, vamos a hacer un 4 menos 5, comenzamos por si alguno más se conecta más tarde y siempre hay problemas de conexión. Y menos 5 arrancamos, si les parece bien. Ahora vengo.
Bueno, aquí estamos de vuelta. No, no hay muchos, ¿no? No somos muchos. Pero bueno, comenzamos. Si alguno ingresa más tarde, vamos viendo de a poquito. Cualquier cosa vamos repasando los temas. Si les parece, comenzamos. Tampoco los quiero aburrir mucho. Quiero ser muy sintético para ir ganando tiempo. Repasar un poco lo que dijimos la clase pasada, que estábamos analizando el artículo 188, que lo habíamos dividido en dos párrafos, ¿no? El primero, la rotura de dique, como se lo conocía en el derecho italiano, que tenía que ver que sancionaba a quien destruyendo o inutilizando diques u otras obras destinadas a la defensa contra desastres, hace surgir el peligro de que el desastre se produzca, ¿no? En esto teníamos un tema, alguien había preguntado si era una tentativa de inundación. Parece que es el punto clave. No, acá hay una diferencia fundamental en el aspecto subjetivo. Todos sabemos que en la tentativa, el artículo 42 del Código Penal dice el que con el fin de cometer un delito. O sea, hay una finalidad por parte del autor. En este caso, si la finalidad fuera cometer una inundación, el delito de inundación o de un estrago, lógicamente sí, ahí estaríamos hablando de una tentativa de inundación con las consecuencias que hemos visto en los artículos 186 y 187. Acá, esto es una figura menor, ¿no? Es una figura menor en donde hay una protección especial a ciertas obras de contención de desastre, como puede ser un dique u otra similar, por ejemplo, para contener desmoronamiento, el amurallamiento de algunas zonas, en fin, obras de protección para evitar desastres. Decía que no hay una intención definida por parte del autor, sino una acción que está dirigida a provocar un peligro. Y la redacción era criticada fundamentalmente por Soler cuando decía, muy difícil que alguien tenga la intención de crear un peligro que se detenga en el peligro, ¿no? En definitiva, se trata de proteger determinadas obras, en tanto estas pueden llegar a ser causa o generadores de un peligro de inundación, de un daño, de un estrago de grandes proporciones. En fin, no interesa fuera de ese caso, no interesa cuál es la intención del autor aquí. Se castiga el hecho de haber creado un peligro a través de la destrucción o la inutilización de un dique o de una obra destinada a la defensa contra un desastre. No importa, creo que el mismo Soler pone el ejemplo, si la intención del autor era regar su campo, ¿no? En la medida que destruyendo o inutilizando un dique genera un peligro de que un desastre de estos se produzca. Por eso dice que es una figura menor y de ahí la baja penalidad. O sea, no hay que identificarlo con la tentativa de la inundación, sino que se trata de un peligro menor castigado por la importancia y la trascendencia que tienen determinadas obras frente a la producción de esta clase de sucesos. Algo similar, nada más que con distinto tiempo, pasa en la segunda parte del artículo 188. Recordamos que ahí se castigaba a quien, para impedir la extinción de un incendio, de otro desastre, realizaba o podía realizar una serie de acciones que tenía que ver con la supresión de aquellos materiales o instrumentos que sirven para extinguir el incendio o el desastre. Pero acá sí había una clara finalidad por parte del sujeto activo. La intención estaba dirigida a impedir que se extinguiera el incendio o se superaran las dificultades de un desastre que lógicamente como presupuesto del delito ya estaba producido o era de inminente producción. Lo que quiere el autor acá es que los demás impidan, que se impida directamente
la extinción de ese incendio o de ese desastre ya producido. Entonces acá se protegen, el objeto de protección estaba dado por los materiales, instrumentos u otros medios destinados a la extinción del incendio o del desastre producido. Hablamos de materiales que habitualmente poníamos el ejemplo del extinguidor del incendio, un bote salvavidas en el caso de una inundación, y a pesar de que dice u otros medios destinados a la defensa común contra estos desastres, esta destinación debe ser medida en el momento en que se produce, en base a la circunstancia en que se produce. Por ejemplo, un teléfono no es un medio destinado a trabajar en este tipo de actividades, ¿no? Pero si yo destruyo el teléfono con la intención de impedir que alguien pida socorro, lógicamente estoy destruyendo un medio que en el caso concreto, en las circunstancias actuales, puede servir para ese auxilio. ¿Se entiende? Acá hay como una especie de colaboración por parte del sujeto activo con el desastre ya producido. Tiene la intención de que se extienda o por lo menos cumpla con la función que tenía que cumplir. ¿De qué manera lo hacía? Habíamos visto 3 acciones típicas que tenían que ver con la ocultación, con la sustracción o el hecho de hacer inservible. Por eso decimos que se trata de un tipo penal complejo alternativo. El autor puede realizar esa acción típica sobre estos medios, es decir, sobre los materiales, los instrumentos, los medios en general, a través de una sustracción, esto es, sacarlo de la esfera de custodia, aun cuando no haya un verdadero apoderamiento, esto no se identifica con el delito de hurto, puede haberlo, si después el sujeto se apodera, pero basta con sustraerlo de la esfera de actuación por parte de quien puede llegar a utilizarlo. También con la ocultación, la segunda acción típica que hemos mencionado, en donde sin quitarlo de la esfera de custodia, se lo coloca en un lugar de difícil acceso donde no se lo pueda encontrar. O directamente hacerlo inservible a alguno de estos medios. Es decir, quitarle la función, deteriorar la función que habitualmente cumplen en condiciones normales. Por ejemplo, el ejemplo que habíamos dado, la descarga de los extinguidores. Ahí no lo estoy ni ocultando, está en el mismo lugar, no lo estoy sustrayendo, sigue en el mismo lugar, pero lo descargo, es decir, lo estoy haciendo inservible para la función que tenía que cumplir en el momento adecuado. Por eso acá, vale destacarlo una vez más, hay un elemento circunstancial de tiempo implícito en el tipo penal. Este delito solo puede cometerse en el plazo en que el desastre se produce hasta que finaliza por su contención o extinción natural. O incluso un momento antes, cuando el estrago es inminente, cuando se lo ve venir o cuando el autor tiene conocimiento de ello. Solamente en ese periodo de tiempo el delito puede ser cometido. Fuera de ese plazo puede haber un delito contra la propiedad, puede haber un daño, un hurto, un robo, pero no este. Hay un presupuesto que es el elemento circunstancial de tiempo, que se da únicamente en ese plazo. En principio, desde que se produce el incendio o el desastre, hasta que se extingue, causas naturales o por la acción de terceros. Solo en ese periodo de tiempo puede cometerse este delito. Agregamos inclusive un poco antes, cuando el desastre es inminente, no es necesario que se produzca efectivamente, en la medida que el autor, o por la circunstancia del caso, uno ve que es inminente la producción de ese desastre. Entonces, ¿qué hace el autor de este delito? Actúa sobre esos materiales suprimiéndolos, ya sea por ocultación, por sustracción
o por el hecho de hacerlo inservible. Pero siempre, porque es un delito que se caracteriza fuertemente por el elemento subjetivo del tipo, de carácter volitivo. Tiene la intención, tiene la finalidad de impedir la extinción del incendio o del desastre producido o de inminente producción. También habíamos hablado de la autoría, no sé si vale la pena repetirlo, acá puede ser cualquiera. Lógicamente, cuando el desastre es por causas naturales, no hay ninguna duda que el autor puede ser cualquiera, pero había alguna complejidad que se suscitaba, más que nada a nivel doctrinario, cuando el autor del desastre era el mismo autor de este delito, ¿no? Y decíamos que, aplicando criterios lógicos, teoría de actos posteriores copenados, en realidad lo único que hay ahí es la comisión del delito principal, vamos a suponer incendio. Todo lo que haga después el mismo autor del incendio respecto de estos medios que sirven para la extinción, ya quedaban penados con la figura principal. Es decir, no se daba un concurso de delitos, sino que se trataba de un delito principal y esto representaba el agotamiento de la consumación delictiva originaria. Por eso el juez, gracias a las facultades que le concede el legislador, tiene una amplitud a la hora de aplicar la pena, tiene una graduación bastante amplia, ¿no? Ya sea en su forma básica, vamos a suponer que se trata de un incendio, de 3 a 10 años, si se pone en peligro la vida de alguien, de 4 a 15. Ustedes ven que las penalidades tienen una amplitud importante, entonces el juez, a la hora de aplicar la pena, valorará también este tipo de circunstancias. Lo importante es destacar que esta figura del artículo 188 no prevé ni un incendio ni un estrago. Está dentro del capítulo de incendio u otros estragos. Ya hemos visto regulado en el 186 y en el 187. Acá en el 188 no se define un estrago, no se define un incendio, una explosión, una inundación, sino acciones que pueden provocarlo o acciones que contribuyen a provocar un daño superior al que podría, digamos, detenerse o contenerse por la acción del sujeto activo. Hasta acá vamos bien, ¿no? No es muy complejo. Pero tiene que quedar bien claro cómo funciona este tipo penal. Me gusta hacer hincapié en estos tipos penales porque son ricos en cuanto a los elementos que contienen los tipos penales. Bien, para completar el cuadro de este capítulo primero, tenemos la forma culposa. Hasta acá hemos visto que todos estos tipos son dolosos, ¿no? Subjetivamente, tanto en el artículo 186, en el 187, en el 188, son delitos dolosos. No hay ninguna duda. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Porque el Código Penal, cuando trata de delitos culposos, habla fundamentalmente de una actitud negligente o imprudente. Lo pone especialmente. No podemos transformar cualquier tipo de doloso en culposo si no está previsto específica y taxativamente por nuestro Código Penal. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque el Código expresamente lo dice. Habla de imprudencia o de negligencia. Y esto es lo que sucede en el artículo 189. Se los leo por si no tienen el código a mano. Textual, ¿no? El artículo 189 dice: será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año el que, por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, causare un incendio u otros estragos. No hay ninguna duda que la acción típica es causar un incendio o causar un estrago. ¿Cómo? ¿A través de qué? ¿De qué conducta? De una conducta imprudente o negligente, en términos generales.
a veces agrega el Código Penal, como en este caso, impericia en el arte o profesión, inobservancia de ordenanzas o reglamentos, pero que en definitiva son modalidades específicas de imprudencia o de negligencia. Hubiese bastado y basta con mencionar nada más que a la imprudencia o a la negligencia. Entonces, repasando, tenemos que lo que castiga con esta baja pena nuestro Código Penal es causar un incendio o causar un estrago a través de un comportamiento imprudente o negligente por parte del autor. Luego agrava la penalidad en el segundo párrafo, pero quiero detenerme en este primero. Todos sabemos que es la imprudencia, la negligencia, la impericia en el arte o profesión, o la inobservancia de ordenanzas o reglamentos. Pero claro, esto es una figura genérica, ¿no? Porque hace una remisión al respectivo tipo doloso. Cuando a alguien se le imputa un delito genérico, como en este caso, es necesario que se le deba especificar cuál es la conducta que se le atribuye. Entonces, necesariamente, requerimos de una remisión de la forma culposa al tipo doloso que ha generado ese hecho u omisión culpable. Me explico con un ejemplo. Si por una imprudencia o negligencia, vamos a suponer que esta persona dejó la estufa encendida y provocó un incendio, se fue, ¿no? Se fue a trabajar, se olvidó de apagar una estufa, lo que fuese, un artefacto eléctrico, y ocasionó un incendio que originó un peligro común para los bienes. Nada más que eso. ¿Sí? No provocó ningún desastre, simplemente un peligro común para los bienes de los vecinos en un departamento. ¿Qué delito cometió? Cometió el delito del artículo 189, primer párrafo, en función, fíjense lo que estoy diciendo, en función del artículo 186, inciso primero del Código Penal. ¿Sí? Indicamos el tipo culposo genérico, pero lo especificamos en la conducta dolosa. No es que cometió el delito del 186.1, ¿eh? Ojo, cuidado. Solo le decimos que cometió un incendio culposo, pero en la modalidad de peligro común para los bienes. Un segundo ejemplo para que se entienda. Vamos a suponer que este sujeto olvidó la estufa encendida, la plancha, lo que fuera, un artefacto eléctrico, y ocasionó un peligro para la vida de alguien, porque había una persona que estaba durmiendo en ese departamento por cualquier otra circunstancia. Puso en peligro la vida de alguien. Entonces, ¿qué delito cometió? El del artículo 189, primer párrafo, incendio culposo, en función del artículo 186, inciso cuarto. Vamos entendiendo hasta aquí, ¿no? Vamos a suponer que se trataba de un arquitecto que hizo mal los planos, construyó mal el edificio, por imprudencia o negligencia o por inobservancia de una ordenanza que específicamente contemplaba una determinada modalidad de construcción o de utilización de material. Y bueno, debido a eso, el edificio se derrumbó y provocó un peligro común para los bienes, ¿no? ¿Qué delito cometió? El del artículo 189, porque siempre estamos diciendo acá que obra imprudente o negligentemente o inobservando reglamentos o ordenanzas, en función del artículo 187. Esta vez, ¿no? Es decir, por imprudencia o negligencia, ocasionó el derrumbe de un edificio.
¿Se entiende? Siempre, como se trata de un culposo genérico, hay una remisión a la conducta prevista por el delito doloso. Ahora bien, la pregunta es, ¿Cuál es el que se le endilga, el doloso o el culposo por el no, resto? siempre el culposo, siempre el culposo. Lo que se especifica es cuál es la conducta específica que está anunciada o indicada en el delito doloso. Pero siempre se le atribuye, si es que lo hubiere, ¿no?, imprudencia o negligencia. Simplemente para preservar el marco de imputación, porque imagínese que a usted le dijeran, usted es culpable del delito del artículo 189, primer párrafo. ¿Qué hice? Y bueno, causó un incendio o un estrago. No, pero ¿cuál? ¿Qué hecho? Entonces se lo especificamos, se lo damos a entender. Mire, usted por imprudencia o negligencia ocasionó un incendio con, por ejemplo, peligro común para los bienes. Entonces se lo tengo que referenciar, 186.1. Usted, señor arquitecto, por inobservancia de los reglamentos u ordenanza, provocó un derrumbe de un edificio. Está previsto en el 187, ¿no? Pero como lo hizo con imprudencia o negligencia, a usted lo voy a castigar por el 189, primer párrafo. Siempre el hecho está especificado en el tipo doloso. El hecho puntual, ¿no? Acá la conducta típica es causar un incendio o un estrago. Pero como hay muchas modalidades de incendio o estrago, hay que especificar cuál de ellas. Igual no se preocupen, esto tiene quizás más que ver con el proceso penal, ¿no? O cuando estamos frente a alguien y ustedes son fiscales, le tienen que imputar concretamente un hecho. No podemos decir causó un incendio, un estrago. ¿Cuál? ¿Cuál de todos? Si lo hizo, por más que lo haya hecho imprudente o negligentemente. ¿Cuál de todos esos hechos? Y todos esos hechos admiten la modalidad culposa. La pregunta es, hay que ver si en el 188, primer párrafo, o el segundo párrafo, pueden quedar incluidos acá. Es decir, si pueden ser cometidos por imprudencia o negligencia. Es decir, alguien que por imprudencia o negligencia haya generado un riesgo destruyendo o inutilizando un dique, ¿no? Por imprudencia o negligencia. O alguien que por imprudencia o negligencia haya hecho inservible determinados materiales que sirven para extinguir un incendio o contener un desastre. Es decir, la vinculación entre el culposo del 189 con las figuras que hemos visto hasta ahora. La respuesta tiene que ver con esta salvedad o advertencia que hacía al principio. La respuesta es negativa. Pero no porque haya un elemento particular subjetivo en el 188, segunda parte, o por cualquier otra circunstancia, sino porque el delito del 189 consiste en causar un incendio o un estrago. Y el 188 no contempla ningún incendio ni ningún estrago. Solamente por esa sencilla razón, ninguna de las dos modalidades del artículo 188 puede ser cometida por culpa. No están abarcadas por esta figura del 189 que estamos analizando. No es posible cometer ninguna de las dos figuras del artículo 188 bajo la modalidad culposa.
Se entiende por qué, ¿no? Porque el delito del 189 es muy claro cuando dice que vamos a castigar a alguien que por imprudencia causó un estrago o causó un incendio. Nada más. No a quien creó un peligro de generarlo, no a quien quiso impedir la extinción del mismo, sino que el 189 como tipo culposo castiga al que por imprudencia o negligencia causó un incendio o causó un estrago. Por eso es inadmisible subjetivamente en las dos figuras del 188 la modalidad culposa. No obstante lo que dije al principio, hasta acá se va entendiendo, ¿no? El porqué de, o cómo está estructurado nuestro Código Penal. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? No. Ahora, ¿qué sucede? El código avanzó un poquitito más, dijo, no, cuidado, cuando hay un peligro de vida culposo, la pena tenemos que ajustarlo en otros términos punitivos, ¿no? Y el segundo párrafo del artículo 189, leo textual, dice, si el hecho u omisión culpable pusiera en peligro de muerte a alguna persona o causare la muerte de una persona, el máximo de la pena podrá elevarse hasta 5 años. Vale decir que quien procede imprudente o negligentemente, ¿sí?, generando un peligro para la vida de alguien o causando la muerte de alguien, no porque quiso, sino porque obró en forma imprudente o negligente, dejó la plancha en la estufa prendida, lo que fuese, y provocó con ello la muerte de alguien o puso en peligro la vida de alguien, la pena ya no va a ser tan leve, no va a ser de 1 mes o 1 año. Llega hasta los 5 años. Compatible, esta penalidad es compatible con la del homicidio culposo, del artículo 84. ¿Eh? Es coherente. Podemos decir que habría que ponerle más pena, menos pena, pero eso ya forma parte de una cuestión de política criminal. Acá alguien está diciendo algo, ¿no? Alberto. Sí, doctor, en la acción tercera del segundo párrafo del 188, ¿no podría caber la posibilidad de hacer inservible ¿Por imprudencia o negligencia? por negligencia? Sí, pero mire, tenemos dos problemas ahí. En primer lugar, recordemos que es un tipo penal que tiene un fuerte elemento subjetivo. El autor lo que quiere, en el 188, segundo párrafo, es impedir. Él obra con toda la intención de impedir la extinción del incendio. Con lo cual sería medio contradictorio que alguien con la intención de impedir obre negligente o imprudentemente. Quien obra en forma negligente o imprudente no tiene la intención de provocar eso, ¿no? Correcto. En segundo lugar, podríamos crear un tipo penal que diga el que por imprudencia o negligencia hiciera inservible este tipo de materiales sufrirá una pena menor, pero no está contemplado en nuestro Código Penal. Entonces, recordemos que si nuestro Código Penal no tiene expresamente contemplado el tipo culposo, el hecho no es delictivo. El ejemplo más típico lo tenemos en el daño. El delito de daño. Ustedes no han llegado todavía, ¿no? En delitos contra la propiedad hay un delito de daño. Y nuestro código no contempla el daño culposo, es decir, a alguien que por imprudencia o negligencia rompe la ventana del vecino. Se resuelve por la vía civil eso. Por el resarcimiento, la compensación o lo que fuere. Pero no hay un delito de daño culposo. Nuestros legisladores pensaron que esto debía resolverse por otra vía que no era tan trascendente como para que el derecho penal se ocupara de esto. Entonces, cada vez que
se crea un tipo penal culposo, únicamente se refiere a esa conducta y no a otra. No podemos hacer analogía del derecho penal. Si los delitos culposos son números clausus, es decir, están taxativamente numerados en el Código Penal. Y si no está prevista la conducta culposa como tal, el hecho es atípico. Quiere decir que a juicio del legislador, del sistema en general, lo va a resolver por otra vía, no por la penal. ¿Eh? Bien. Hasta acá vamos bien, ¿no? Nos toca ahora un dolor de cabeza, que es el artículo 189 bis, para completar el cuadro del capítulo primero. Se cierra el capítulo primero del título 7, estamos hablando de incendio y otros estragos, de los delitos contra la seguridad pública, con un artículo larguísimo, extenso, que tiene un bis, 189 bis. Y bueno, el legislador argentino lo incluyó acá, como un delito contra la seguridad común, como formando parte de este capítulo. Tiene 5 incisos, ¿no? Cada uno tiene bastantes párrafos para ocuparnos. Dentro de esto está la tenencia de material explosivo, peligroso, tenencia y fabricación de este tipo de materiales, en el inciso primero. En el inciso segundo, algo de armas, vamos a hablar de la tenencia y portación de armas. Y así sucesivamente. Voy a tratar de ser lo más sintéticamente posible para que se entienda lo que a mi juicio quisieron incluir aquí. De hecho, es bastante extenso, ustedes lo podrán ver si tienen el código a mano. No se preocupen, vamos a tratar de hacer una síntesis. Si alguno quiere profundizarlo, tanto en el campus como en el blog, hay varios artículos al respecto, porque son disposiciones que no dejan de tener ciertos cuestionamientos. Pero bueno, están en condiciones, vamos avanzando. Vamos por ahora a ver el inciso primero del artículo 189 bis. A ver qué es lo que sucede, qué es lo que hay acá adentro, qué es lo que se castiga. Hacemos una mínima reseña histórica de cómo nace todo esto. En realidad, la figura original tiene que ver con unas formas punitivas que estaban en el título siguiente, en los delitos contra el orden público, y que tenían que ver con la tenencia o la fabricación de material explosivo. Se consideró que eso afectaba lo que se llamaba antiguamente la tranquilidad pública, el título octavo de nuestro Código Penal, hoy denominado delitos contra el orden público, del artículo 209 en adelante. Instigación pública a cometer delitos, asociación ilícita, figuras menores. ¿Sí? Tenía una disposición, digamos, parecida, ya poco parecida a la que aparece hoy en el inciso primero, estaba dentro de ese título como una forma menor de atentado contra la tranquilidad pública, que es un bien jurídico de menor intensidad que la seguridad común, donde está en juego la seguridad de todos, ¿no? Pero la ley 2642, empezamos a mencionar números de leyes. Ustedes se van a dar cuenta porque nos va a ir ubicando históricamente. Las leyes 20.000 son del año 73, 74, 75. Entonces nos ubicamos históricamente en Argentina en los años 74, 75. La 2642 lo introduce, lo saca de
de aquel título lo introduce acá como artículo 189 bis. En una fórmula muchísimo menor, con no tantas características como ahora. Esto fue objeto de múltiples reformas, múltiples reformas. La última de ellas fue, o una de las últimas, la famosa reforma Bloomberg, endureciendo las penas, incluyendo otras figuras delictivas que ahora vamos a ver. ¿En qué consistía esto? Consistía en castigar a alguien sin esperar a que se produjera un daño, ¿no? Aquella persona que tuviera una finalidad, ya sea la de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común o la finalidad de causar daños en las máquinas o en la elaboración de productos. Se castigaba distintas acciones, pero entre ellas la mera tenencia o la fabricación de determinados materiales que son ofensivos, ¿no? Bombas, aparatos capaces de liberar energía nuclear, inflamables, tóxicos, asfixiantes, por el solo hecho de tenerlos en su poder, por el solo hecho de fabricarlos, siempre y cuando esa tenencia o esa fabricación estuvieran inspiradas en la finalidad de cometer delitos contra la seguridad común o de causar daños en las máquinas o elaboración de productos. Esto es, en términos simplistas, castigar a aquel que fabricara una bomba Molotov o tuviera en su poder material inflamable como queroseno, nafta, etc., siempre y cuando tuviera la finalidad posterior de cometer un delito contra la seguridad común o de atentar contra determinadas máquinas o elaboración de productos. Se dijo que esto comprometía la seguridad común. Y esto fue un poco lo que quiso sancionar la ley 2642, ¿no? Al incluirlo como un delito contra la seguridad común. Y luego fue, como les decía, objeto de una serie de modificaciones. Estoy hablando del inciso primero y del primer párrafo exclusivamente. Y hoy quedó redactado de la siguiente manera, se los leo. El que con el fin de, acá me está marcando algo, ahora lo vamos a ver, el que con el fin de contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común o causar daños en las máquinas o en la elaboración de productos, adquiriere, fabricare, suministrare, sustrajere o tuviere en su poder bombas, materiales o aparatos capaces de liberar energía nuclear, materiales radiactivos o sustancias nucleares o sus desechos, isótopos radioactivos, materiales explosivos, inflamables, asfixiantes, tóxicos o biológicamente peligrosos, o sustancias o materiales destinados a su preparación. Será reprimido con reclusión o prisión de 5 a 15 años. Vemos acá claramente cuál es la finalidad de la norma, ¿no? Sancionar un acto preparatorio. Es decir, por el solo hecho de tener explosivos, de tener bomba o material inflamable o sustancias que pueden producirlo, lo vamos a castigar. Hay una anticipación punitiva acá. No se espera ni siquiera la puesta en peligro, ni la causación de un daño. Vamos a castigar como acto preparatorio el solo hecho de tener material inflamable. Claro, pero bueno, uno me podría decir, pero escúcheme, doctor, en mi casa tengo 5 litros de queroseno, porque tengo una estufa vieja. ¿Cometo este delito? No, por eso marcaba algo. Miren cómo comienza el artículo. El que con el fin de... Esto me está diciendo que hay un elemento subjetivo del tipo, distinto del dolo, de carácter subjetivo,
¿no? Volitivo, mejor dicho, volitivo, ultraintencional. Hay una ultraintencionalidad por parte del autor de cometer otro delito o de causar daño en las máquinas o elaboración de productos. Vale decir que esto me está diciendo que lo voy a castigar, vamos a poner la mera tenencia del material explosivo o inflamable, siempre y cuando la finalidad del autor fuera la de cometer un delito contra la seguridad común, que lo tuviera con el fin de cometer un delito contra la seguridad común, o que lo tuviera con el fin de causar un daño en las máquinas o elaboración de productos. Ahora vamos a ver qué significa ello. ¿Se entiende? Entonces estamos castigando un acto preparatorio. El legislador no espera que se produzca un peligro o un daño, ni que se cometa un delito contra la seguridad común. Castigo un acto que normalmente sería impune. Por eso es como si fuera una especie de figura subsidiaria de la tentativa o del delito consumado que intentaría perpetrar el autor de esa tenencia o fabricación de estos materiales. O sea, veo acá un elemento subjetivo del tipo, distinto del dolo, de carácter volitivo, que me está diciendo que no es necesario que se produzca el resultado. Castigo un acto preparatorio. Me está diciendo que también que únicamente el dolo directo es operativo. Cuando hay un elemento subjetivo del tipo de carácter volitivo, me está indicando solo dolo directo, no admite el dolo eventual, porque acá hay una intencionalidad de realizar otra acción, un delito de resultado cortado, como se llama, ¿no? El legislador corta la acción y castiga el acto preparatorio. Bien, ¿cuál es esa finalidad que debe tener el autor para incurrir en esta figura delictiva? No dice la de cometer, dice contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común. Con lo cual puede ser él mismo el autor o puede ser un partícipe de otro delito contra la seguridad común. O la de causar daños en las máquinas o elaboración de productos. Uno se pregunta, ¿qué máquina? ¿Una máquina tragamoneda? ¿En una máquina recolectora de residuos, compactador? La expresión no es muy certera, no es muy precisa. Debe relacionarse quizás con la ley 20840 de Seguridad Nacional. Fíjense, nuevamente estamos hablando de ley número 20.000, una época de Argentina, 74, 75, complicada históricamente, ¿no? La ley de Seguridad Nacional tenía que ver con la protección de determinados bienes de carácter colectivo. Entonces, cuando hablamos acá de máquinas o elaboración de productos, estamos hablando de productos que están al servicio de una comunidad. Se refiere a aquellas máquinas en las cuales puede ser proveedora de bienes o servicios públicos, energía, electricidad, etcétera, etcétera, que lograban con esto un desabastecimiento de determinada población, que era propio de la práctica de algunos grupos que atentaban en aquel momento contra ciertos bienes en pos de un ideal determinado, pero que el legislador lo sanciona en la medida que se procediera de esta manera. Vale decir, hay dos finalidades que puede tener el autor. O directamente cometer o ser partícipe de un delito contra la seguridad común, o de causar un daño en esas máquinas o en aquellas que elaboran productos de bienes o servicios públicos, de abastecimiento a la población en general, a la colectividad o a un sector de la misma. Bien. ¿Cuáles son las acciones? Fíjense que estamos castigando la adquisición, el suministro, la sustracción, pero también la fabricación o la mera tenencia de esos materiales.
¿cuáles son los objetos? Acá tenemos un tipo penal complejo alternativo. El autor no tiene que, para ser autor de este delito, no es necesario que haya actuado de ninguna manera más que en alguna de las formas que indican las acciones. Ya sea adquiriendo, teniendo, fabricando, por ejemplo, sustrayendo, aun cuando no le haya dado ningún uso. Tenemos un tipo penal complejo alternativo. Tampoco es necesario que haya realizado todas las acciones ni que haya empleado esos materiales. Basta que lo tenga en su poder con la finalidad. Se castiga más la finalidad que la acción en sí misma, ¿no? De este modo, hay una serie de objetos que marca la ley que son aquellos objetos que no se pueden fabricar, tener o adquirir con esa finalidad de cometer otro delito contra la seguridad común. Por ejemplo, bombas, materiales o aparatos capaces de liberar energía nuclear, sustancias radioactivas, sus desechos, biológicamente peligrosas, material inflamable, explosivo, asfixiante. Pero bueno, vamos a suponer que alguien tiene, como decía hoy, material inflamable, como los derivados del petróleo, nafta, queroseno, con la intención de cometer un incendio, ¿no? O de contribuir a que uno de ustedes cometa un incendio. Yo me quedo con el material inflamable porque al día siguiente voy a incendiar la facultad o me pongo de acuerdo con uno de ustedes en incendiar la facultad. En ese momento llega la policía, alguien buchoneó, entra a mi casa y dice: doctor Tasso, usted tiene 100 litros de nafta. ¿Para qué era? Mire, en realidad, bueno, voy a confesar. Íbamos a ir con Alberto a quemar la facultad fuera del horario, ¿eh? Fuera del horario, íbamos a prender fuego. Ah, muy bien. O sea, usted tenía en su poder material inflamable con la finalidad de contribuir a la comisión de un delito contra la seguridad común, como el incendio. Muy bien. Usted cometió el delito del 189 bis, inciso primero, doctor Tasso, primer párrafo. Muy bien. Acepto. ¿Qué pena tiene? Salud. ¿Alguien tiene la pena ahí a mano? Se las digo yo. Me gusta que la vean ustedes, si hay de 5 a 15 años. Entonces vamos con Alberto. Mire, discúlpeme, señor policía, me espera un segundito, voy a derramar un poco de nafta en la facultad y tiro un fósforo. Prefiero que me condenen por el incendio consumado, por la tentativa de incendio. ¿Qué pena tiene? Lo íbamos a hacer fuera de la facultad, íbamos a quemar. De 3 a 10. Vamos a suponer que hay una biblioteca pública también, de 3 a 15, pero nunca de 5 a 15. ¿Cómo un acto preparatorio va a tener más pena que el delito consumado? ¿De qué estamos hablando? Una locura. Es como si esto dijera: miren, el que matare a otro tiene una pena de 8 a 25 años, ¿no? Lo recordamos por el artículo 79. El que matare a otro tiene una pena de 8 a 25 años. Y después hago un artículo 79 bis. El que tuviera un arma con la finalidad de matar a otro tendrá una pena de 10 a 30 años. Sí, pero ¿cómo? ¿Me conviene matarlo?
¿Cómo va a castigar un acto preparatorio con mayor pena que el delito consumado? No cierra bien del todo. ¿A qué obedece esto? Que en aquel momento, si ustedes me van siguiendo, nos estamos ubicando en una época histórica compleja en Argentina. Entonces, se entendía que el aumento de pena podía elevar un poco este nivel de prevención punitiva, cosa que nunca funcionó. Pero bueno, digamos que era entendible en la época histórica en donde el legislador argentino quiso reforzar punitivamente determinadas acciones, ¿no? Consideradas delictivas. Estamos de acuerdo. Pero desde el regreso de la democracia, del año 83 hasta la fecha, siendo que este artículo incluso fue reformado varias veces, nadie reparó en esto, que había una discrepancia punitiva bastante exagerada. Entonces, ¿cómo hacemos? Cuando a alguien le imputamos este delito, decir, mire, lo vamos a condenar por la tenencia del material inflamable, lo vamos a condenar por un acto preparatorio con una pena entre 5 y 15 años. Yo como defensor, y ustedes como defensores el día de mañana, como abogados, ¿qué dirían? Señor juez, mire, me parece un poquito exagerado esto. Mi cliente tenía el material inflamable para cometer un delito de incendio, pero si el incendio está castigado con pena de 3 a 10, 3 a 15, 4 a 15 en el caso de que pusiera en peligro la vida de alguien, que no era nuestra intención, pero bueno, ¿cómo me va a castigar con una pena entre 5 y 15? Por un acto preparatorio. ¿Qué argumento ustedes como abogados defensores podrían esgrimir aquí? ¿Alguna idea? ¿Qué hacemos? Decimos, bueno, lo dice la ley y está bien. Vamos con 5 años, vamos con el mínimo. Puede ser una solución, puede ser. A mí mucho no me gusta, por lo menos algo tendríamos que argumentar. Nos contrataron como abogados defensores de un imputado de este hecho. ¿Qué es lo que podríamos alegar? Entonces, ojo, esto acá no hay manuales, no hay instructivos, no hay protocolos. Estamos pensando entre nosotros, ¿no? Casi se toma como una tentativa. Bueno, podríamos decir, igual con la tentativa, digo, si equipararlo a la tentativa, pero la pena está ahí, el juez, ¿qué puede hacer? Pues yo soy el juez y le digo, mire, a mí la ley me dice entre 5 y 15. Usted es el abogado defensor. No hubo tentativa, un acto preparatorio, pero yo menos de 5 no le puedo poner. Vamos al extremo. ¿Qué plantearían como extremo? In extremis. Es un recurso que muchos abogados tienen a mano, ya besados, ¿no? Pero cuando van con estocada a fondo, ¿qué plantean? Para que no apliquemos esto. ¿Cuál es la única manera de no aplicar una disposición legal? Lo injusto. Más que injusto. Hay un orden superior. La inconstitucionalidad. Ah, claro. Digo, como planteo, ojo, no lo estoy proclamando. Digo que una alternativa para el abogado es decir, mire, señor juez, esto es inconstitucional. ¿Por qué? Y bueno, ahí hay un principio de culpabilidad que deriva del artículo 18 de la Constitución Nacional. Yo diría como abogado defensor, me parece que es patente acá
Vamos a suponer, en otro ejemplo, ¿no?, que tenemos el homicidio doloso de 8 a 25 años, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? El artículo 79 dice, el que matare a otro tiene una pena de 8 a 25. Vamos a suponer que el legislador argentino dijera, el que por imprudencia o negligencia causara la muerte de una persona tendrá una pena entre 15 y 30 años. Es decir, castiga más severamente el delito culposo que el doloso. ¿Estaríamos de acuerdo? No. Ya el principio de culpabilidad está muy desarrollado. Cada uno debe responder por el grado de culpa que ha tenido. Si el hecho es doloso, tiene que ser más severo que el culposo. No puede ser a la inversa. De ser así, contrariaría el principio de culpabilidad que deriva de nuestra Constitución Nacional y de la proporcionalidad de las penas, que es extraído del principio de culpabilidad. A lo que agregaríamos también el principio de razonabilidad de los actos de gobierno, extraído del artículo 28 de la Constitución Nacional. Con lo cual, un argumento podría ser la inconstitucionalidad, no de la disposición, ya entraríamos en otro problema, ¿no?, sino de la penalidad, solo de la pena, no de la disposición, porque el legislador tiene amplias facultades como para merituar cuáles hechos pueden ser considerados delictivos o no. Pero claro, acá en la penalidad me parece que se ha alejado un poco de la coherencia que debe imperar en todo esto. Entonces, siempre, en derecho penal lo primero que tenemos que fijarnos es lo que dice la Constitución Nacional. O sea, todo el sistema deriva de la Constitución, todo el sistema jurídico deriva de la Constitución Nacional. Todo sistema que se precie como tal tiene que ser coherente y compatible con las disposiciones constitucionales. Esto podría ser un argumento, podría ser una alternativa. No estoy diciendo que sea así, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención que esta penalidad no se haya modificado, sea excesiva y que un acto preparatorio tenga una pena superior a la de el delito consumado. Bueno, ¿y qué haría el juez frente a esto? Y ahí está una de las alternativas que planteaba Alberto, ¿no? Es decir, bueno, tiene razón, voy a declarar la inconstitucionalidad de la pena y en vez de aplicarle entre 5 y 15 años, le voy a aplicar, por ejemplo, la pena de la tentativa del delito que intentaba perpetrar. ¿Sí? Eso podría ser una, perfectamente compatible. Y otra, más lógica, sería modificar esta penalidad y poner quizá una penalidad menor, desde un punto de vista del mínimo, incluso hasta podríamos aceptar manteniendo el máximo de acuerdo a la gravedad del hecho, pues yo estoy hablando de un caso puntual en abstracto, ¿no? Podría ser mucho más grave, pero establecer un mínimo punitivo que le permita al juez graduar una penalidad acorde con estos principios de culpabilidad, proporcionalidad de las penas y razonabilidad de los actos de gobierno derivados del artículo 18 y 28 de la Constitución Nacional. Ese es el problema que tenemos ahora. Pero bueno, me extraña que, habiéndose hecho tantas modificaciones al Código Penal, incluso en este mismo artículo, esto no se haya contemplado. Bueno, en cuanto a los objetos que están prohibidos, los he mencionado, más o menos lo podemos definir, cada uno entiende lo que es una bomba, materiales explosivos, capaces de liberar energía nuclear, radiactivos. Esto de isótopos radioactivos es medio extraño. Isótopos radioactivos. ¿Quién tiene en su poder isótopos radioactivos? No sé quién puede tener. Pero bueno,
Se trata de determinados materiales que tienen un componente, no soy experto en física, ¿no? Tienen un componente de protones inestables y pueden generar rayos gamma, beta. Son utilizados más que nada en medicina nuclear, ¿no? Pero bueno, el legislador quiso abarcar toda hipótesis perfectamente compatible con aquellos materiales o biológicamente peligrosos. ¿Se acuerdan? El que mandaban ese polvo, mandaban por carta, no sé, era gas sarín o algo por el estilo. Es decir, guerras biológicas que se consideraban que podían ser las armas químicas del mañana. En fin, trató de abarcar, aunque hay una, sobre el final del artículo, cualquier otro tipo de sustancia destinado a su preparación, ¿no? Que sirve para la preparación, con lo cual es amplia la gama de materiales que están prohibidos en la medida que sean peligrosos para la seguridad común y en la medida que estén destinados, esto es importantísimo, a contribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común o a causar daños en las máquinas o en la elaboración de productos. Se completa el articulado, lo hago muy sintético, después ustedes si quieren ampliarlo lo pueden ampliar en el blog, hay mucho escrito sobre esto. De acuerdo a la acción típica tenemos algunas posibilidades que podrían llegar a admitir la tentativa, porque en realidad la fabricación y la tenencia son delitos instantáneos, son formales de mera actividad, mientras que los otros podría admitirse una tentativa en el mismo, que es muy difícil. El delito puede ser cometido por cualquier persona, se comete del mismo momento en que, de acuerdo a la acción, se genera ese peligro. En algunos casos es como si presumiera con la tenencia o con la mera fabricación, no requiere de daño alguno. Características típicas que surgen del mismo articulado que no me parece necesario reparar demasiado al respecto. Pero fíjense hasta dónde va el énfasis puesto en la ley, en el Código Penal, hasta dónde quiere abarcar, por la peligrosidad de la conducta, nuestro legislador argentino, que hay un segundo párrafo en el inciso primero, que se los leo. Dice lo siguiente: la misma pena se impondrá al que sabiendo, cuidado con esto, al que sabiendo o debiendo saber, más cuidado con esto, sabiendo o debiendo saber que contribuye a la comisión de delitos contra la seguridad común o destinado a causar daños en las máquinas o en la elaboración de productos, diere instrucciones para la preparación de sustancias o materiales mencionados en el párrafo anterior. Fíjese hasta dónde va el legislador argentino. No vamos solamente a castigar al que los tiene, al que los fabrica, sino a quien da instrucciones para su preparación, al que enseña a prepararlos, aquel que conoce los procedimientos técnicos, físicos, químicos para lograr un producto de esta naturaleza, una bomba, un aparato capaz de liberar energía nuclear, estos que son caseros, ¿no? Por supuesto que es extraño a la conducta principal. Sí, Alberto. Remite al autor intelectual en otro caso. En realidad, si nos detenemos un poco en el análisis, ya me adelanto entonces, vamos a suponer que usted quiere cometer un delito contra la seguridad común. Y me encarga a mí, que soy un experto en química, la preparación de una bomba, llamémosle molotov o similar. Yo no quiero saber nada con lo que va a hacer usted, solamente le enseño cómo hacerla. Llamo por teléfono, le digo, ponele tal cosa, agarra el paño, ponele el queroseno, agarra. ¿Sí? Usted la prepara.
Cae la policía, lo detiene. Si Alberto, ¿qué iba a hacer con esto? Bueno, iba a cometer un atentado contra Casa de Gobierno, el Congreso, la facultad, donde fue. Iba a tratar de incendiar todo esto. Muy bien. Usted comete el delito del 189, inciso primero, primer párrafo. ¿Y cómo lo preparó esto? Me enseñó el doctor Taza, me dio instrucciones. Me agarran de los pelos y me dicen, usted le dio las instrucciones a Alberto para la preparación de este material. Bueno, sí. ¿Sabía usted? Él no me dijo nada. Yo no sabía. Recuerden que el artículo dice, sabiendo o debiendo saber, el autor, o sea yo, que de esa manera estoy contribuyendo de algún modo a la comisión de delitos contra la seguridad común. Ahora, hay dos o tres cositas acá. Vamos a suponer que este artículo desaparece. Este párrafo. Y hacemos el mismo ejemplo. Usted, Alberto, me encarga a mí, que soy un químico, y yo le enseño a preparar una molotov para incendiar la facultad, el Congreso, lo que fuera. Justo la policía lo detiene. Confiesa, dice, iba a cometer un delito contra la seguridad común. ¿Quién le dio las instrucciones? El doctor Taza. Tienen a mí, yo sabía que usted iba a hacer eso, pero les digo, ¿saben qué, señores? Derogaron el segundo párrafo, así que mi conducta es atípica. Pregunto, ¿es atípica mi conducta si desapareciera el segundo párrafo? ¿No cometo delito yo? Partícipe. Exactamente. Esto es una forma de participación del inciso primero. O sea, ni siquiera hacía falta que estuviera previsto. ¿Sí? Primer punto. Segundo punto. Para que sea delictivo el hecho, yo debo saber que Alberto va a cometer un delito contra la seguridad. Que yo esté contribuyendo a que él cometa un delito contra la seguridad. No hay ninguna duda, es un elemento subjetivo del tipo, de carácter cognoscitivo, sabiendo, no dice queriendo, ni que con el fin, sabiendo nada más. Elemento subjetivo del tipo, distinto del dolo, de carácter cognoscitivo. Yo sabía positivamente que iba a hacer eso. Muy bien. Pero también dice, o debiendo saber. ¿Qué es esto de debiendo saber? Bueno, entonces, en el mismo ejemplo me dicen, doctor Taza, ¿usted sabía? No, no. Ajá, muy bien. No sabía certeramente. Correcto. Y Alberto no le había dicho estos días, tengo ganas de incendiar la facultad, me tiene podrido el decano, doctor Lorenzo, la facultad, Penal 2. Sí, me lo comentó y no se dio cuenta que cuando le encargó que le diera la fórmula para preparar la molotov, podía cometer el delito. Y no, la verdad no me di cuenta, no, quizás no reparé exactamente en esas circunstancias. Bueno, por todo lo que pasó, usted debió haber sabido, doctor Taza. Y como el delito consiste en sabiendo o debiendo saber, usted comete este delito. Perdón, ¿me están castigando por ser negligente, yo por una falta en el deber de cuidado? ¿Me están castigando por haber obrado culposamente? Porque me dice sabiendo o debiendo saber. En realidad no supe, pero de acuerdo a las circunstancias usted debió haber sabido, me está diciendo la norma. Vamos a suponer que Alberto era alguien con barba, turbante, rezaba todos los días, tenía un esquema del Empire State y
¿No se dio cuenta? No. Bueno, usted debió haber sabido. Entonces mi pregunta es, ¿está castigando la culpa acá? La respuesta es clarísima. No, no se puede. ¿Por qué? Primero, no dice por imprudencia o negligencia, que es como identificamos a los delitos culposos. ¿Recuerdan lo que hablamos hace un rato? Segundo, iría en contra del principio de culpabilidad que hablamos recién. ¿Cómo va a castigar el mismo hecho doloso y culposo con la misma pena? Una locura. O sea, el debiendo saber lo dejamos para los supuestos de dolo eventual, no para casos de culpa, no para el caso que haya obrado yo con una falta al deber de cuidado, sino cuando, habiéndome representado la posibilidad, en el ejemplo, que Alberto podía cometer un delito contra la seguridad común, yo acepté esa consecuencia. ¿Se entiende? Bueno, estas dos cuestiones. Primero, que si no está el párrafo, el hecho se castiga igual como forma de participación. Segundo, que se confunde la redacción y puede llegar a confundirse con una modalidad culposa, hizo que el Poder Ejecutivo, al momento de elevar el proyecto de modificación a esta misma disposición, le dijo al Congreso, eliminémosla, no tiene sentido, se confunde, no se sabe si es un delito culposo castigado con la misma pena que el doloso, cosa que sería incongruente. En el caso de sacarla, igual se castiga al autor como partícipe. Por favor, sáquenla, en el marco de la reforma Bloomberg. Esto lo dijo el ministro de Justicia, en aquel momento Gustavo Vélez, cuando en el mensaje del Poder Ejecutivo le manda al Congreso la modificación. Mucha atención no le prestaron y lo dejaron igual. Pero incluso los párrafos eran diferentes, la ubicación de los párrafos. ¿Y qué pasó? Pasó lo siguiente, vamos al tercer párrafo. Y ya con esto vamos terminando. Dice así, la simple tenencia de los materiales a los que se refiere el párrafo que antecede sin la debida autorización legal o que no pudieran justificarse por razones de uso doméstico o industrial, será reprimido con prisión de 3 a 6 años. Está queriendo decir que la simple tenencia de material inflamable, de material tóxico, sin autorización legal, o que el uso doméstico o industrial no pudiera justificar, porque si no, si fuéramos una estación de servicio, todos cometerían este delito. Ahí hay una autorización legal, el que tiene los 5 litros para la estufa querosén es un uso doméstico o industrial, en el caso de una fábrica, comercio, lo que fuere. Si lo tiene sin la autorización legal, el delito es menor. Acá no, cuando habla de simple tenencia, se refiere a la tenencia que no tiene la finalidad prevista en el primer párrafo, ¿no? No es que haya una simple tenencia y una compleja tenencia. No es que sea opuesto a complejo. Simple tenencia significa desprovista de una finalidad de cometer un delito contra la seguridad común. Si me van siguiendo y tienen el Código Penal a la mano, verán lo siguiente. Hemos visto en el primer párrafo un tipo penal que castiga acto preparatorio, tipo complejo alternativo, varias acciones, donde se describen los objetos que no se pueden tener. Material prohibido, de explosivos, de energía nuclear, etcétera, etcétera. El segundo párrafo castiga al que da las instrucciones para su preparación. Y acá, si prestaron atención, dice, tercer párrafo, la simple tenencia de los materiales a los que se refiere el párrafo que antecede. Y el párrafo que antecede no se refiere a ningún material.
este párrafo, el tercero, antes estaba como segundo. Y hacía referencia a los del primero. Ahora se está refiriendo al segundo párrafo que no describe los materiales. Fíjense la desprolijidad en la reforma penal en esta época, en la llamada reforma Bloomberg. Quedó desarticulado el primer párrafo de el primer inciso de este artículo 189. Pero, doctor, ¿no están incluidos los materiales Sí, pero... señalados por el párrafo segundo, que son los del primero? Sí, hay una remisión a la remisión. Claro. Estamos de acuerdo que es así, pero no es prolijo esto. ¿Qué sucedió? Este tercer párrafo era segundo. Era el segundo, estaba a continuación del primero que leímos. Porque dice muy claramente el párrafo que antecede, los materiales que están previstos en el párrafo que antecede. En el párrafo que antecede no hay ninguno. Se refiere a los que están en el primero. Es una desprolijidad. No le cambia demasiado el sentido, pero es feo que esté expresado así en un código penal. Porque además demuestra la liviandad, el apresuramiento que lleva a este tipo de cosas. En derecho penal hay que ser muy prolijo, hay que tener mucho cuidado. Esto no genera mayores inconvenientes más que la marcada señal de que se hacen las cosas muy a la ligera. Pero bueno, eso vaya como crítica de política criminal, más que nada. Lo cierto es que ha pasado el tiempo, quizás en un momento se justifique por la necesidad social, política del momento, pero ha pasado un tiempo más que prudencial desde aquella época hasta la fecha y nadie lo ha corregido. Y esto no necesita mucho consenso, porque creo que si todos lo vieran en el Congreso, inmediatamente lo corrigieran, sin necesidad de hacer un nuevo Código Penal entero, que llevaría mucho más tiempo, ¿no? De hecho, todavía hay un proyecto presentado en 2018, 2019, sin miras de tratamiento. Bueno, no los quiero cansar más. Hasta acá vamos bien, primer inciso, 3 párrafos, con estas particularidades. Si hay alguna duda, lo vemos en la clase que viene. Vuelvo a repetir, en el blog hay mucho escrito de esto. Ustedes pueden entrar al blog, ¿se acuerdan, no? Penal2, blogspot.com.ar. Una vez que entran al blog, hay una pestaña en el sector izquierdo que dice artículos o artículos de los profesores de la cátedra. Hay un buscador donde pueden poner armas, explosivos, lo que fuere, y si no buscan por entradas más antiguas. Hay mucho escrito de esto, si quieren profundizarlo. Si no, con lo que estamos viendo, más o menos alcanza para la materia. Bueno, si les parece bien, cortamos aquí si no hay ninguna otra duda y nos veremos el jueves en persona. En principio, ¿sí? Muy bien, gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la paciencia. Nos vemos el jueves. Hasta luego.